¿Cómo estamos? Sí, vengo de hacer ejercicios, mi rutina, mi terapia, todos los días. Pero cada vez que la hago, cada vez que hago ejercicios, me vienen a la cabeza mejores ideas, o por lo menos ideas más claras. Mi teoría es que cuando uno hace ejercicio, se oxigena el cerebro y llegan mejores ideas. Es una terapia. Luego pienso, ¿cómo entender la política? No soy político, no soy de ningún partido, pero ustedes pueden ver en mi canal que trato de hacer un ejercicio político observando y escuchando políticos y las personas del común para llegar a conclusiones más precisas y que entre todos salvemos el país, Colombia, porque obviamente está mal, no hace falta ser un experto ni ser de ningún partido político para entenderlo y ver lo que es obvio. Y entonces se me ocurre a través de 3 tomates. Un tomate de la izquierda, un tomate del centro y un tomate de la derecha o ultraderecha, como usted lo quiera llamar. ¿Qué pasa con el tomate de la izquierda? Está podrido y se terminará de podrir. ¿Qué pasa con el tomate del centro? Está empezándose a podrir por el de la izquierda. ¿Y qué pasa con el tomate de la derecha? Aún no se ha podrido porque el del centro, el tomate del centro todavía no ha contagiado al de la derecha o ultraderecha. Y uno, si fuera un consumidor de tomates, ¿cuál escogería? Lógicamente, ¿el izquierdo que se está podriendo y se va a terminar de podrir? No. ¿El del centro que ya se empezó a podrir, al menos llegando a la mitad? Obviamente que no. ¿Cuál escogerías? El de la derecha, ¿sí? Porque queremos un tomate bueno, un tomate sano, un tomate íntegro. Vayan pensando, ahí van haciendo la analogía, ahí van entendiendo. Entonces, en esa medida, yo sin ser político, ¿qué escogería? Obviamente, el tomate íntegro, el de la derecha o ultraderecha, como ustedes lo quieren llamar. Y el del centro, no, ¿por qué? Porque se está contagiando de la izquierda. Y aunque dice que también se está untando de la derecha o no se ha podrido porque el de la derecha está al lado, de todas maneras va a terminar como el de la izquierda. Entonces, es ahí donde usted, lógicamente, ¿qué debía hacer? Si yo fuera un ciudadano común, pues obviamente, ¿qué hago para eliminar el de la izquierda que vaya contagiando los otros tomates? Pues simplemente cojo el tomate del centro y lo desaparezco. ¿Por qué? Porque está totalmente al extremo del tomate derecho, de la derecha o ultraderecha, ¿sí? Y entonces eso es centro. Centro es también izquierda, por esa razón. Entonces no debo escoger debo escoger el de la derecha porque necesito un tomate íntegro que me haga provecho, que me haga bien a mí, que me haga bien a mi familia y a todo mi entorno. ¿Para qué voy a escoger el tomate podrido que está contagiando ya el tomate del centro cuando puedo escoger el de la derecha que no, es totalmente opuesto? Y por esa razón es que se salva, se mantiene íntegro y ese es el que yo debo elegir y debo consumir. Ahí está la lógica. Entonces escucho tus comentarios. Para mí está claro, izquierda y centro, esos 2 tomates no se pueden elegir. Quiero un tomate íntegro, un tomate con todos los valores nutricionales para mí, para mi familia, que me haga provecho a todo mi entorno también. Y si he de sembrar tomates, pues voy a elegir ese tomate bueno y no ese tomate malo. Así que ahí está, les dejo el mensaje y feliz día para todos. Hasta una próxima.